Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Nuestra sección de la entrevista para el cierre del noticiero hemos invitado a un experto en asuntos internacionales, el doctor Alberto Ramos Garviras, para analizar la noticia de ayer y la noticia de hoy, los atentados terroristas cometidos en 2 puntos de España, en Barcelona y en Cambrils. Buenas tardes, profesor Alberto Ramos, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se puede analizar que continúen estos atentados terroristas atribuidos a ISIS, al llamado Daesh, al llamado Estado Islámico, un grupo terrorista surgido después de la invasión de Estados Unidos a Irak, y que a pesar de la confrontación que ha tenido con Rusia, con Siria y con múltiples otros actores en el Medio Oriente, pues persiste en su accionar terrorista en Europa? No es el primer atentado, ya se había presentado uno hace años, en el 2004, en el llamado M11, desde ese año, cuando murieron casi 200 personas y hubo más de 2.000 heridos. ¿Qué es lo que está pasando con este grupo terrorista que tiene como epicentro de su accionar no solo el Medio Oriente, sino Europa, profesor Alberto Ramos? Bueno, el escenario de la guerra, Europa, en la parte, digamos, externa al escenario de la guerra interna, que es en el norte de Irak y una región de Siria, en lo que ellos llaman la reconstrucción del Estado Islámico, un Estado que perdieron con la división del Pacto de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Están en este momento empeñados desde el 2014 en lograr esa recomposición. ¿Por qué Europa? Porque allí están las instituciones de la Unión Europea. Por eso Bélgica ha sido, Bruselas básicamente, objetivo de ataque. París, porque son países aliados que han estado bombardeando, en el caso de Francia, a el Daesh o Estado Islámico o ISIS en esa zona de Irak y de Siria, en lo que fue toda la confrontación del último año. Y si bien es cierto, como usted lo enunció en el planteamiento inicial, si han estado, digamos, reducidos como los redujeron en Alepo o los redujeron en otras ciudades, los combatientes iraquíes y los norteamericanos, ellos tienen dispersos lobos solitarios, es decir, militantes terroristas en una red en Europa para cometer atentados contra turistas y contra europeos que pertenezcan a los países que ellos sienten los están agrediendo. Se ha analizado por parte de expertos que este terrorismo de ISIS es producto de cómo Estados Unidos, a través de la CIA, a través de sus programas de patrocinio a grupos que se oponen a sus adversarios en el Medio Oriente, pues se le salió de las manos y se convirtió en un monstruo. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a Estados Unidos, a sus políticas imperiales, en la expansión de este conglomerado, esta, podríamos decir, corporación del terrorismo en el Medio Oriente hacia Europa? Bueno, esto es un producto específico de la invasión a Irak. En el 2003, cuando George Bush decide, y Dick Cheney, que era el vicepresidente, invadir a Irak porque tenían armas de destrucción masiva y no las tenían, contra el dictamen de los inspectores de la OIEA, que es el organismo de energía atómica de la ONU, Joe Blix y Mohamed al-Baradei, que habían dicho que no habían armas de destrucción masiva, en una continuación de la primera guerra del Golfo Pérsico que el padre de Bush había iniciado. En esa parte, tomándolo del 2001, se constituye Al-Qaeda, pero el Estado Islámico es producto de la descomposición del mismo Irak, de varios terrorismos, de la guerra de sectas, y ellos cooptan gente todavía de Al-Qaeda y los militantes islámicos que son también ciudadanos europeos que han enfilado en mezquitas y en adoctrinamiento islamista wahabista, o sea, un
Una de las tendencias más recalcitrantes. La tendencia más recalcitrante del islamismo, porque es una interpretación radical de los versículos. ¿Cuál es la perspectiva de lo que está ocurriendo en Europa ahora con Donald Trump, que desarrolla pues toda una política en la que él dice, no se sabe si con conocimiento de causa o simplemente dándole salida a sus planteamientos fantoches, que va a acabar con el ISIS? Pues Donald Trump está en ese momento en diferentes frentes que no ha podido resolver, como el caso mismo de Siria, el caso de Corea del Norte, los problemas con el cambio climático por la negación al COP21 de París. Esta situación, digamos, hace que se tenga que reconducir la política exterior con asesores más calmados, más equilibrados, porque se está equivocando, cazando varias disputas sin tener todavía resuelto unos focos graves. Por ejemplo, Irán está insultando a las iraníes por el tratado que firmó Obama, y es también un asunto nuclear. Y no enfoca el adversario fundamental de los pueblos en este momento, o uno de los adversarios fundamentales, que es ese terrorismo recalcitrante que está desatando ISIS. Claro, el terrorismo de ISIS es, digamos, ya lo extremo de lo que pudo haber llegado a ser el terrorismo global, que se inició con el terrorismo internacional o binacional de los palestinos y los israelíes. Este es un terrorismo besánico, o sea, de locura, en la misma medida en que el objetivo militar son todos los cristianos y los católicos que son impíos porque no creen en Alá. Y en esas circunstancias todos podemos ser víctimas. Yo estuve en las Ramblas ahora, en el mes de julio, y uno pasea tranquilamente porque es un sitio, digamos, peatonal. Y entonces, ¿qué hacen? En una guerra asimétrica, coger cualquier camión, una furgoneta, como en Niza, como hicieron en Alemania o en Suecia, y pisar a la gente, porque no tienen armas propiamente convencionales ni ejército establecido, sino que es un terrorismo disperso con lobos solitarios que contribuyen a crear el pánico. Bueno, quisiéramos seguir dialogando con usted, profesor Alberto Ramos, para que nos brindara sus luces en relación con este tema que usted lo conoce profundamente. Hablaremos en una próxima oportunidad sobre su experiencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la que estuvo también participando en un importante foro. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, profesor. No, a usted, Luis Alfonso, por su gentileza al invitarme a este prestigioso noticiero. Llegamos al final de nuestra emisión. Nos vemos el próximo martes, aquí en Pacífico Noticias.